unos días veía una publicación de un amigo que preguntaba qué opinamos acerca de la historia de Balaam. Y venían a mi mente un par de respuestas. Una acerca de cómo Dios utiliza a un animal, en este caso un asna, para poderle hablar a un siervo. Y la otra respuesta que se me ocurría en el momento era, ¿cómo es que un hombre que se considera siervo de Dios, profeta de Dios, entre comillas, a pesar de escuchar la voz de Dios, no hace ni atiende lo que Dios le manda? Y quedé pensando en esta historia porque tiene mucho contenido, muchas cosas que Dios nos quiere mostrar y enseñar a través de un pasaje que normalmente lo vemos como una historia de niños. Una historia donde se le cuenta a los niños algo fuera de lo normal y de lo común. Que un hombre platique o hable con un asno, con un animal, y éste le responda o le pregunte y hagan una conversación pues extraña. También venía a mi mente en esta misma historia cómo Dios permite que sucedan este tipo de circunstancias para mostrarle a su pueblo cosas maravillosas y grandes de parte de Él. Hay que entender y ver quizá el contexto donde se está manejando todo esto para comprender mejor lo que Dios nos quiere mostrar. En el libro de Deuteronomio capítulo 2, verso 9, hay una certeza, una oferta de Dios al pueblo de Moab, donde nadie va a destruir ni va a hacer nada contra ellos, porque Dios los va a guardar por promesa que le hizo a sus antepasados. Si en este caso el rey que estaba en este momento, que es Balac, hubiese entendido o hubiese sabido lo que Dios estaba poniendo para su pueblo, no se hubiera ocasionado toda esta historia que al final nos trae muchas enseñanzas, pero provocó cierto problema que al final también perjudicó al mismo pueblo de Dios, al mismo pueblo de Israel. Toda esta historia de Balaam, del asno que habla con el profeta, está en el libro de Números, en el capítulo 22 hasta el 25. Ahí podemos leerlo detenidamente y poder entender algunas cosas que quizá no vamos a tocar en este momento, pero que al leerlo vamos a comprender de mejor manera. Veamos el contexto de la historia. Israel está pasando hacia la tierra que Dios le ofrece y está por unos días, unas semanas, en cercanías al pueblo de Moab, donde habita o está el rey de Balac como gobernante. Este rey ve una amenaza en el pueblo de Israel y manda a llamar a un hombre, a un profeta llamado Balaam, que tiene su vivienda cerca de un río, dice la escritura, que se presume es en Mesopotamia. Entonces este profeta Balaam es del área de la Mesopotamia, es un profeta que está fuera del pueblo de Dios. Al mandarlo a llamar, le ofrece una serie de premios, de recompensas, porque llegue y maldiga al pueblo de Dios. Es una costumbre en ese momento en la historia que cuando un hombre de renombre, una persona que tiene una posición social diferente o más alta que los demás, pueda bendecir o maldecir a los otros, y se va a cumplir esa bendición o maldición. Y Balaam tenía un reconocimiento en sus tierras y por eso lo mandan a llamar para que él venga y maldiga al pueblo de Dios y pueda salir Balac victorioso en la pelea que van a tener, según él, más adelante. Al llegar los emisarios de Balac con Balaam, le ofrecen una suculenta recompensa. El profeta entiende la magnitud del pueblo de Israel y del Dios que protege a Israel, porque ya tenían conocimiento de todo lo que había ocasionado con los egipcios, y hace algo inteligente.
y dice, permítanme hoy consultarle al Señor, a Dios, a Jehová, para que Él diga qué hay que hacer. Al día siguiente, pues les dice, no puedo, Dios me dice que no vaya con ustedes. Regresan con Balac. Balac les vuelve a mandar otros emisarios con una cantidad más jugosa de dinero como recompensa por lo que hagan, y el profeta Balaam, a pesar que Dios le había dicho que no debía maldecir al pueblo por una ordenanza directa, le dice que va a esperar que Dios le va a decir. Dios se molesta y le dice, ve con ellos, pero vas a decir lo que yo te voy a poner. Y para no ser tan larga esta parte de la historia y llegar al grano de lo que queremos exponer, Balaam llega con Balac y se paran delante del pueblo en una parte alta para poder de esa manera, según Balac, maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam empieza a decir las cosas buenas, las bendiciones que Dios le dice que debe decir al pueblo. Eso lo hace durante 3 ocasiones, en 3 diferentes oportunidades. Balac se molesta mucho con Balaam y le dice que no le va a pagar todo lo que le habían ofrecido porque no está haciendo para lo que él lo había contratado. Al final Balaam decide regresar, y al regresar, o antes de regresar, le da una pauta, un punto que va a ayudar a Balac a poder derrotar al pueblo de Israel. Lo que le dice Balaam a Balac es que de una manera sencilla puede hacer que el pueblo de Israel caiga ante Balac, y era solo ofreciendo las mujeres de su pueblo a las del pueblo de Israel, algo que Dios había prohibido en la entrada a la tierra prometida. No tener ninguna relación, ningún vínculo de los hijos de su pueblo de Israel con ninguna mujer que tuviera una creencia diferente, que fuera una mujer pagana, una mujer de otro lugar. Al hacer esto, Balaam regresa, recibe su recompensa, y Balac empieza a inmiscuir mujeres dentro del pueblo. Al leer usted la historia en el capítulo 24 y 25 del libro de Números, se va a dar cuenta cómo Dios se molesta tanto con el pueblo de Israel, y hay una cantidad de miles de personas que mueren por desobedecer esa orden directa de parte de Dios. Muchas veces, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, poniéndolo ya en nuestro contexto, tenemos muchas dificultades. Desde fuera quizá nos quieren maldecir, desde fuera quizá nos están tratando de hacer mucho daño, pero hay que recordar que si Dios no permite que su iglesia sea dañada, nunca va a ser dañada. Sin embargo, hay una treta, hay una doctrina que el apóstol Pedro en su segunda carta lo menciona, Judas también lo menciona, y en el libro de Apocalipsis Juan también lo menciona en el capítulo 2, es una doctrina que se infiltra dentro de la iglesia, y al filtrarse dentro de la iglesia provoca un caos y desorden dentro del mismo pueblo, provocando que la bendición de Dios se aparte, provocando que la ira de Dios venga sobre su pueblo, porque no obedecen las cosas puntuales que Dios pone para su pueblo, cosas puntuales que están en la escritura, cosas que están allí, que no podemos obviar. Esta doctrina, el apóstol Pedro, Judas y el apóstol Juan la mencionan y nos hacen una advertencia de tener cuidado con todas esas sutilezas que se inmiscuyen dentro de la iglesia, que se inmiscuyen dentro del pueblo, para que evitemos ser dañados. Recuerde que el imperio romano se destruyó, uno de los imperios más grandes, se destruyó desde dentro, y eso fue porque no podían desde fuera hacerle daño. Desde dentro empezó a carcomerse un mal que lo dañó. Hay que recordar también que con Jesús, desde dentro de sus discípulos, sale una persona que daña todo el bienestar y toda la paz que había en algún momento. Por supuesto, escrito con una profecía ya establecida, pero que desde dentro empieza a dañar el bienestar que se mantiene. El apóstol Pedro nos advierte: tengamos cuidado con todas esas sutilezas, con todas esas situaciones que nos pueden dañar desde dentro. Hoy podría llamarse el chisme, el internet, la televisión, todas esas cosas que si dejamos que se inmiscuyan, nos dañan.
el rencor, el odio, hermano contra hermano, las envidias dentro de la iglesia pueden provocar un daño más serio. Desde fuera no nos van a dañar. Desde fuera tenemos la protección de Dios, no nos pueden maldecir, no nos pueden hacer ningún daño. Pero desde dentro debemos de tener cuidado para protegernos, para que el Señor nos guarde, cuidando todos sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que el Señor puso en su palabra para que nosotros lo guardemos. Cuidémonos del mal, cuidémonos de lo que está dentro de nosotros, cuidémonos de lo que viene dentro de nuestro corazón, para evitar que el Señor haga algo que no nos vaya a agradar más adelante.